Imagínate un animal con una envergadura mayor que la de un avión de combate. Un ser que pesaba lo mismo que un caballo adulto y que, según todos los libros de texto, se lanzaba desde acantilados como un planeador gigante, incapaz de despegar desde el suelo. Durante décadas, esa fue la imagen oficial. Durante décadas, eso fue lo que nos enseñaron en los museos, en las películas, en los documentales. Era mentira. No una mentira pequeña, no un error de detalle. Una mentira estructural, construida sobre suposiciones equivocadas, modelos biomecánicos defectuosos y una tendencia muy humana a encajar lo desconocido dentro de lo que ya comprendemos. Los pterosaurios no eran los planeadores torpes que Hollywood nos vendió. No eran los reptiles voladores ridículos que se balancean incómodos en tierra firme antes de lanzarse al vacío. Y definitivamente no eran los antepasados de las aves, aunque durante un siglo entero eso fue exactamente lo que muchos científicos creyeron. Lo que eran los pterosaurios es, en muchos sentidos, más extraño, más inquietante y mucho más fascinante que cualquier versión que hayamos visto en una pantalla. Hoy vamos a desmantelar el mayor mito de la paleontología popular. Vamos a seguir las pruebas, hueso por hueso, fósil por fósil, fórmula biomecánica por fórmula biomecánica. Y al final de este recorrido, te garantizo que nunca volverás a mirar una ilustración de pterosaurio de la misma manera, porque lo que la ciencia ha descubierto en los últimos 30 años sobre cómo volaban, cómo caminaban, cómo cazaban y cómo dominaron los cielos durante 160 millones de años, es una historia que merece ser contada desde el principio. Y el principio, como casi siempre en paleontología, comienza con un hueso que nadie entendió. Corre el año 1784. Europa está convulsionada por revoluciones, guerras y el nacimiento de nuevas naciones. Pero en un gabinete de curiosidades de Baviera, un naturalista italiano llamado Cosimo Alessandro Collini sostiene entre sus manos algo que no sabe cómo clasificar. Es un esqueleto, pequeño, aplanado sobre una losa de piedra caliza fina como una hoja de papel. Procede de las canteras de Solnhofen, en el sur de Alemania, un lugar que con los siglos se convertiría en uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. El esqueleto tiene huesos delgados como palillos, una cabeza alargada y algo que Collini no puede explicar. Un hueso extraordinariamente largo que se proyecta desde la mano. Collini publica su descripción. Es cuidadoso, metódico, honesto, y llega a una conclusión que hoy nos parece absurda, pero que en su momento tenía una lógica perfecta. Concluye que es un animal marino, no un volador, un nadador. Aquel hueso largo, piensa Collini, debía servir como remo. El animal vivía en el agua y usaba esa extremidad extraña para propulsarse entre las olas. En 1784, nadie en el mundo occidental tenía el marco conceptual para imaginar un reptil volador. Los dinosaurios aún no habían sido nombrados. La paleontología como disciplina no existía. Y los fósiles eran todavía, para mucha gente, caprichos de Dios o restos del diluvio universal. Pasarían 27 años antes de que alguien pusiera las cosas en su lugar. En 1812, el anatomista Georges Cuvier, desde París, reexamina los dibujos del fósil de Collini. Cuvier es probablemente el científico más brillante de su generación. Es el fundador de la paleontología como ciencia seria, el hombre que demostró que la extinción de especies era un hecho real y no un sacrilegio. Y Cuvier, con esa capacidad suya para leer un esqueleto como otros leen un texto, ve inmediatamente lo que Collini no vio. Ese hueso largo no es un remo, es el soporte de un ala. El animal volaba. Cuvier lo bautiza. Le da un nombre que viene del griego y que significa, literalmente, ala de reptil. Pterodáctilo. El nombre capta la imaginación popular de una manera que pocas palabras científicas han conseguido jamás. Pterodáctilo. En pocos años, la palabra se convierte en sinónimo de monstruo prehistórico volador, en el emblema de un mundo antiguo y terrible. Pero aquí empieza el problema, porque desde el primer momento, la imagen del pterodáctilo queda contaminada por una comparación inevitable. Los científicos del siglo XIX lo comparan con lo que conocen. Lo comparan con los murciélagos, lo comparan con las aves, lo comparan con los planeadores naturales que pueden observar a su alrededor.
y construyen un modelo mental que durante casi 2 siglos nadie se atreve a cuestionar seriamente. El modelo dice lo siguiente: los pterosaurios eran animales torpes en tierra. Sus alas eran membranas frágiles que se dañaban con facilidad. Sus patas traseras eran débiles, mal diseñadas para soportar el peso del cuerpo. Y para volar, necesitaban altura. Necesitaban lanzarse desde un acantilado, desde una rama alta, desde cualquier punto elevado que les permitiera ganar velocidad sin tener que despegar desde el suelo. Era una imagen coherente. Era una imagen que se repetía en los libros, en los museos, en las ilustraciones científicas. Era una imagen que nadie cuestionaba porque nadie tenía pruebas suficientes para hacerlo. Y era, en casi todos sus aspectos fundamentales, completamente errónea. Para entender por qué nos equivocamos tanto tiempo, necesitamos entender qué son realmente los pterosaurios. No lo que parecen, no lo que nos enseñaron, lo que la evidencia fósil, analizada con las herramientas del siglo XXI, nos dice que eran. Los pterosaurios no son dinosaurios. Este es el primer error que hay que corregir, porque es el más extendido y el que más confusión genera. Cuando alguien dice pterodáctilo y piensa en dinosaurio, está cometiendo el equivalente paleontológico de confundir un delfín con un tiburón, porque ambos tienen forma similar y viven en el agua. Los pterosaurios son arcosaurios, sí, comparten ese gran grupo con los dinosaurios y con los cocodrilos actuales, pero su linaje se separó del de los dinosaurios antes de que los dinosaurios propiamente dichos existieran. Aparecieron hace aproximadamente 228 millones de años, durante el Triásico tardío, y desde su primera aparición en el registro fósil ya eran animales completamente formados, perfectamente adaptados al vuelo. Y aquí hay una de las grandes frustraciones de la paleontología de pterosaurios. No tenemos fósiles de transición. No tenemos el eslabón entre un reptil terrestre y el primer pterosaurio volador. Aparecen en el registro geológico ya completamente desarrollados, con todas las adaptaciones al vuelo ya presentes, como si hubieran surgido de la nada. El origen del vuelo en los pterosaurios es uno de los misterios más persistentes de la paleontología. ¿Evolucionaron el vuelo desde arriba hacia abajo, cayendo desde las alturas y perfeccionando el planeo? ¿O lo hicieron desde abajo hacia arriba, corriendo y saltando hasta que las membranas se volvieron funcionales? No lo sabemos, y la ausencia de fósiles intermedios hace que probablemente nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es lo que eran cuando los encontramos, y lo que eran es extraordinario. El ala de un pterosaurio no se parece al ala de ningún otro animal volador que haya existido jamás. No es el ala de un pájaro, sostenida por múltiples dedos fusionados y cubierta de plumas. No es el ala de un murciélago, donde la membrana se extiende entre 4 dedos alargados. El ala de un pterosaurio es una membrana que se extiende fundamentalmente desde un único dedo, el cuarto dedo de la mano, que en los pterosaurios crece hasta alcanzar longitudes que en los ejemplares más grandes superan los 2,5 metros solo ese hueso. Ese dedo es el quinto soporte del ala, el eje central de toda la mecánica del vuelo. Y la membrana que sostiene no es una lámina simple de piel estirada. Los fósiles excepcionalmente bien conservados, especialmente los que proceden de yacimientos de Brasil, como la Formación Santana o los de Kazajistán, muestran que la membrana del ala de los pterosaurios era una estructura compleja, multicapa, reforzada internamente por fibras que los científicos llaman actinofibrillas. Estas fibras, cuya naturaleza exacta aún se debate, corrían a lo largo de toda la membrana, creando una superficie tensa, controlable, muy diferente de la membrana flácida que imaginamos cuando pensamos en un ala de murciélago. La membrana no era frágil, era resistente, era activa. Podía tensarse y relajarse bajo el control muscular del animal. Y eso cambia todo lo que creíamos saber sobre cómo volaban. Pero antes de llegar al vuelo, hay que hablar de algo que durante décadas fue el centro de todos los malentendidos. Hay que hablar de lo que hacían los pterosaurios cuando no estaban en el aire. Durante más de 100 años, los paleontólogos dibujaron a los pterosaurios de la misma manera cuando los representaban en tierra firme, encogidos, torpes, apoyados sobre las muñecas con las alas dobladas hacia los lados como un paraguas roto, las patas traseras abiertas hacia afuera en un ángulo imposible, arrastrándose sobre el suelo con la gracia de un animal fuera de su elemento, como si la tierra fuera para ellos un castigo temporal,
un lugar hostil que toleraban solo porque no podían estar siempre en el aire. Esa imagen apareció en enciclopedias, en ilustraciones científicas publicadas en revistas serias, en dioramas de museos de historia natural de todo el mundo, en películas, en series documentales producidas con presupuestos millonarios. Y estaba basada en una lectura incorrecta de la anatomía. El problema comenzó con los primeros esqueletos completos que se estudiaron. Los pterosaurios tienen una cadera peculiar. El ángulo en que el fémur, el hueso del muslo, se inserta en la pelvis es diferente al de los dinosaurios y al de los reptiles modernos. Los primeros anatomistas que examinaron ese ángulo concluyeron que las patas traseras de los pterosaurios debían proyectarse hacia los lados, como las de un lagarto. Y si las patas iban hacia los lados, el animal no podía caminar erguido, tenía que arrastrarse. Esa conclusión se copió de un texto a otro durante generaciones. Hasta que a finales de los años 90, un paleontólogo llamado Kevin Padian decidió examinar la evidencia desde cero. Padian, de la Universidad de California en Berkeley, llevaba años argumentando algo que sus colegas recibían con escepticismo. Argumentaba que los pterosaurios no se arrastraban, que caminaban erguidos, sobre dos patas, de manera bípeda, como los dinosaurios terópodos. Su argumento se basaba en el análisis detallado de la articulación de la cadera y en comparaciones con otros arcosaurios. Para Padian, la postura arrastrada era un error heredado, una inercia científica, no una conclusión basada en la evidencia. Sus colegas no estaban convencidos. El debate se prolongó durante años, con argumentos técnicos sobre ángulos articulares y rangos de movimiento que llenaron páginas de publicaciones especializadas. Entonces aparecieron las huellas. En el año 2002, un equipo de investigadores publicó un análisis de unas huellas fósiles descubiertas en sedimentos del Jurásico de Francia. Las huellas habían sido conocidas durante tiempo, pero nadie las había interpretado correctamente. El análisis reveló algo que cambió el debate de golpe. Las huellas mostraban las marcas de 4 dedos en las patas traseras. Y junto a ellas, a los lados, aparecían las marcas de los dedos de las manos, los 3 dedos libres que los pterosaurios tenían además del 4.º dedo alargado que sostenía el ala. Las huellas de las manos eran pequeñas, redondeadas, y aparecían regularmente espaciadas junto a las de los pies. El patrón era inequívoco. Los pterosaurios caminaban a 4 patas, no se arrastraban, no caminaban en 2 patas como propuso Padian. Caminaban a 4 patas, pero de una manera completamente distinta a como lo hace cualquier reptil actual. Las manos no se apoyaban de lado, con las palmas hacia afuera como en un lagarto. Se apoyaban hacia adelante, con los dedos apuntando en la dirección de la marcha, como las patas delanteras de un mamífero. Y las patas traseras se movían directamente bajo el cuerpo, en una postura erguida y eficiente que no tenía nada que ver con el arrastre torpe de los primeros modelos. Los pterosaurios no se arrastraban, caminaban. Y según indican las huellas y el análisis biomecánico posterior, algunos lo hacían con una eficiencia sorprendente. Pero las huellas revelaron algo más. Algo que en su momento pasó relativamente desapercibido y que tiene implicaciones enormes para entender cómo despegaban. En varias secuencias de huellas, el patrón de 4 patas desaparece de golpe. Las marcas de los pies se interrumpen. Las marcas de las manos se interrumpen. Y unos metros más allá, en algunos casos, el patrón reaparece. En el espacio entre una secuencia y otra no hay rastro. No hay marcas de alas golpeando el suelo. No hay surcos de ningún tipo. El animal simplemente despegó, desde el suelo, sin acantilado, sin rama elevada, sin ningún punto de lanzamiento. Esto contradecía directamente uno de los dogmas más firmemente establecidos sobre los pterosaurios grandes, que eran demasiado pesados para despegar desde el suelo y que necesitaban obligatoriamente una posición elevada para iniciar el vuelo. Y cuando los biomecánicos empezaron a construir modelos matemáticos para entender cómo lo hacían, lo que encontraron fue tan inesperado que varios equipos repitieron los cálculos antes de publicarlos. El mecanismo es el siguiente, y una vez que lo visualizas, es difícil quitárselo de la cabeza. Un pterosaurio grande, preparándose para despegar, no se impulsa con las patas traseras como lo haría un pájaro, no toma carrerilla, no salta desde un saliente,
Lo que hace es usar las patas delanteras. Las mismas patas que en tierra firme funcionan como brazos y apoyan las manos en el suelo. En el momento del despegue, se convierten en el motor principal del lanzamiento. El animal agacha levemente el cuerpo, carga el peso sobre los cuartos delanteros, y entonces, en un movimiento explosivo, empuja hacia arriba y hacia adelante con una fuerza extraordinaria, extendiendo los brazos y desplegando las alas simultáneamente. El impulso generado por ese empuje de brazos, combinado con la superficie de ala inmediatamente desplegada, es suficiente para generar sustentación casi instantánea. El modelo fue desarrollado y publicado por Mike Habib, de la Universidad del Sur de California, en colaboración con otros investigadores, y representó una ruptura radical con todo lo que se había asumido hasta entonces. Habib calculó que incluso los pterosaurios más grandes, como el Quetzalcoatlus northropi, con una envergadura estimada de entre 10 y 11 metros y un peso que los estudios más recientes sitúan entre 200 y 250 kilogramos, eran perfectamente capaces de despegar desde terreno llano usando ese mecanismo de empuje con los brazos. 250 kilogramos, envergadura de 11 metros, despegando desde el suelo. Para que entiendas la escala, 11 metros es aproximadamente la longitud de un autobús urbano estándar. Imagina un animal con las alas tan largas como un autobús, de pie en un campo abierto, y despegando sin necesidad de ningún punto elevado, en menos de un segundo, con un único empuje explosivo. Eso es lo que la ciencia nos dice que hacían. Pero el malentendido sobre el despegue es solo uno de los mitos que rodean a los pterosaurios. Hay otro igualmente profundo, igualmente extendido, igualmente incorrecto. Tiene que ver con el vuelo en sí mismo, con lo que hacían una vez que estaban en el aire. Y para entenderlo, necesitamos hablar de un descubrimiento que transformó la paleontología de pterosaurios de una manera que pocos campos científicos experimentan en tan poco tiempo. Necesitamos hablar de lo que había dentro de sus cuerpos. Durante mucho tiempo, los pterosaurios fueron considerados animales de sangre fría. Era una suposición lógica, en apariencia. Eran reptiles. Los reptiles son ectotérmicos, dependientes del calor externo, para regular su temperatura corporal. Y si los pterosaurios eran reptiles, debían ser lentos por la mañana, activos solo cuando el sol los calentaba suficiente, incapaces de mantener un metabolismo elevado de manera sostenida. Esa suposición tenía consecuencias enormes para entender su biología. Un animal de sangre fría, con una envergadura de 10 metros, sería un volador mediocre, lento, dependiente de las corrientes térmicas para mantenerse en el aire sin gastar energía. Un planeador pasivo, básicamente, que esperaba que el viento hiciera el trabajo. Era una imagen coherente, era consistente con todo lo que se sabía sobre reptiles. Y era, una vez más, completamente errónea. La primera grieta en ese modelo apareció en los años 70, cuando los paleontólogos empezaron a examinar la microestructura interna de los huesos de pterosaurios con microscopía de alta resolución. Lo que vieron los desconcertó. Los huesos de los pterosaurios no tenían la estructura interna de los huesos de un reptil de sangre fría. Tenían una estructura mucho más parecida a la de los huesos de las aves modernas, con canales vasculares abundantes, con un patrón de crecimiento rápido y continuo, con señales inequívocas de un metabolismo elevado y sostenido. Los pterosaurios eran animales de sangre caliente. No en sentido metafórico, en sentido estrictamente fisiológico. Mantenían una temperatura corporal elevada y constante de manera interna, independientemente de la temperatura ambiente. Eran endotérmicos, como las aves, como los mamíferos, como nosotros. Eso cambiaba todo el modelo de vuelo. Un animal de sangre caliente puede mantener un esfuerzo muscular sostenido durante periodos prolongados. Puede volar activamente, batiendo las alas, generando sustentación propia, sin depender de corrientes de aire favorables. No necesita esperar al mediodía para que el sol caliente el suelo y cree las columnas térmicas que los planeadores aprovechan. Puede despegar de madrugada, volar en condiciones meteorológicas adversas, mantener un vuelo activo durante horas. Pero si los pterosaurios eran de sangre caliente y volaban activamente, había un problema que resolver. Un problema de ingeniería que cualquier físico habría identificado de inmediato. El vuelo activo sostenido requiere energía, mucha energía.
Y para generar esa energía, los músculos de vuelo necesitan oxígeno en grandes cantidades. En las aves modernas, ese problema se resuelve con un sistema respiratorio extraordinariamente eficiente, con sacos aéreos que funcionan como fuelles continuos, manteniendo un flujo unidireccional de aire a través de los pulmones, que extrae oxígeno con una eficiencia muy superior a la de los pulmones de los mamíferos. ¿Tenían los pterosaurios algo similar? La respuesta llegó de un lugar inesperado, de los propios huesos. En el año 2009, un equipo de investigadores dirigido por Leon Claessens, del Colegio Holy Cross de Massachusetts, publicó un análisis detallado de la estructura interna de los huesos de varios pterosaurios. Los huesos de los pterosaurios son famosos por ser extraordinariamente huecos. Tan huecos que las paredes de algunos huesos tienen un grosor de apenas unas décimas de milímetro, menos que una hoja de papel. Esa ligereza extrema es obviamente una adaptación al vuelo, una manera de reducir el peso sin sacrificar demasiada resistencia estructural. Pero Claessens y su equipo encontraron algo más. Encontraron, en el interior de varios huesos, incluyendo las vértebras y algunas costillas, evidencias de que esos espacios huecos no estaban simplemente vacíos. Estaban conectados a un sistema de sacos aéreos que se extendía por todo el cuerpo del animal. Los pterosaurios tenían un sistema respiratorio con sacos aéreos, casi idéntico en su arquitectura fundamental al de las aves modernas, desarrollado de manera completamente independiente por evolución convergente, pero funcionalmente equivalente. Lo que eso significa es que los pterosaurios y las aves, dos grupos de animales que no comparten un ancestro volador común, llegaron de manera independiente exactamente a la misma solución de ingeniería para el problema del oxígeno en el vuelo activo. La misma solución, en dos linajes separados, con cientos de millones de años de diferencia en su divergencia evolutiva. La evolución, cuando se enfrenta al mismo problema, a menudo encuentra la misma respuesta. Pero el sistema respiratorio no era la única convergencia sorprendente entre pterosaurios y aves. Había otra. Y esta era visible desde fuera, en la superficie misma del cuerpo. Tenían pelo. No exactamente pelo en el sentido estricto de la palabra, pero cubriendo la mayor parte de su cuerpo, los pterosaurios tenían una capa de estructuras filamentosas que los paleontólogos llaman picnofibras. Durante décadas, la existencia de estas estructuras fue conocida, pero su naturaleza fue debatida. Algunos investigadores argumentaban que eran fibras de la membrana del ala que se habían desplazado durante la fosilización. Otros las consideraban una forma primitiva de aislamiento térmico, pero no estaban seguros de qué tipo de estructura eran a nivel histológico. La respuesta definitiva llegó en el año 2022, con un estudio publicado en la revista Nature por un equipo del Museo de Historia Natural de Cork, en Irlanda, liderado por Odd Cincotta. El equipo analizó las picnofibras de dos pterosaurios excepcionalmente conservados de la formación Yixian de China, usando microscopía electrónica de barrido y análisis químico de la pigmentación fosilizada. Los resultados fueron extraordinarios. Las picnofibras no eran simples filamentos. Tenían una estructura interna compleja, con ramificaciones, con una arquitectura que las hacía indistinguibles en su organización de las plumas filamentosas más primitivas encontradas en dinosaurios terópodos emplumados. Y lo que es más importante, contenían melanosomas, los orgánulos celulares que en los animales modernos producen y almacenan el pigmento melanina, responsable de la coloración. Los melanosomas estaban preservados, y su forma, su tamaño y su distribución permitían inferir el color. Los pterosaurios tenían colores. No el color uniforme gris verdoso o marrón apagado de los reptiles de sangre fría que imaginábamos. Tenían patrones de coloración. El estudio identificó melanosomas de diferentes morfologías en diferentes regiones del mismo individuo, lo que sugiere variación de color entre distintas partes del cuerpo. Melanosomas alargados, que en aves modernas producen colores negros y grises oscuros en la cresta. Melanosomas más redondeados, asociados a tonos rojizos y pardos en otras regiones. Las crestas de los pterosaurios eran de colores, posiblemente brillantes, posiblemente contrastados. Y eso abre una ventana hacia su comportamiento que ningún fósil de huesos puede proporcionar. Si tenían crestas de colores llamativos, las usaban para comunicarse, para atraer parejas, para establecer jerarquías sociales.
para identificarse entre individuos de la misma especie. Los pterosaurios tenían vida social, tenían comportamiento de exhibición, tenían, en algún sentido que apenas estamos empezando a comprender, una forma de lenguaje visual. No eran los reptiles torpes y primitivos de los viejos libros de texto. Eran animales complejos, fisiológicamente sofisticados, activos, calientes por dentro y coloridos por fuera, que dominaron los cielos de nuestro planeta durante 160 millones de años. 160 millones de años. Para que eso tenga sentido en escala humana, considera esto. Los dinosaurios no avianos se extinguieron hace 66 millones de años. Los pterosaurios llevaban volando sobre ese planeta durante casi el doble de tiempo antes de que llegara el asteroide. 2 veces y media la duración del reinado de los dinosaurios. En ese tiempo, los pterosaurios evolucionaron en formas tan diversas, tan extrañas, tan especializadas, que cada nueva especie que los paleontólogos describen parece desafiar cualquier definición simple del grupo. Y la más extraña de todas, la que convierte cualquier concepto previo de pterosaurio en algo ridículamente pequeño, es también la que mejor ilustra cuánto nos faltaba entender sobre estos animales. Es hora de hablar de los gigantes. Imagina que estás de pie en una llanura abierta. Es una mañana despejada. El aire huele a tierra húmeda y a vegetación densa. A lo lejos, sobre la línea del horizonte, ves algo moverse. Al principio parece un pájaro grande. Luego, a medida que se acerca, la escala empieza a distorsionarse de una manera que tu cerebro rechaza procesar. No es un pájaro grande. Es algo para lo que no tienes referencia. Algo que ocupa un espacio en el cielo que ningún ser vivo debería poder ocupar. Aterriza a 200 metros de ti, y cuando lo hace, cuando dobla las alas y apoya las manos en el suelo, y se yergue sobre sus 4 extremidades, comprendes por fin la escala. La cabeza sola, esa cabeza alargada con su cresta prominente, está a la altura del tejado de una casa de 2 plantas. El cuello, largo y musculoso, conecta esa cabeza con un cuerpo que pesa lo que pesa un caballo adulto. Y las alas, plegadas ahora contra los costados, son tan largas que si las extendiera en este momento, ocuparían el espacio de un autobús puesto de punta a punta. Estás mirando a Quetzalcoatlus northropi, el animal volador más grande que ha existido jamás en la historia de la vida en la Tierra. Y lo que más te impresiona, lo que te paraliza en el sitio con una mezcla de terror y asombro, no es su tamaño, es que no hace nada. Simplemente está ahí, de pie, mirando el horizonte con esos ojos grandes y brillantes, con una quietud absoluta que solo tienen los depredadores que no temen a nada en su mundo. El Quetzalcoatlus fue descrito por primera vez en el año 1975, a partir de fósiles encontrados en el Parque Nacional de Big Bend, en Texas. El paleontólogo que lo describió, Douglas Lawson, comprendió desde el primer momento que estaba ante algo sin precedentes. Los fragmentos del ala que había encontrado eran tan grandes que en un primer momento llegó a pensar que pertenecían a un animal completamente diferente a cualquier pterosaurio conocido. El hueso del 4.º dedo, ese dedo gigantesco que sostiene el ala, medía más de medio metro de longitud solo ese fragmento. Cuando Lawson y su director de tesis, Juan Langston Jr., completaron la descripción y estimaron la envergadura total, el resultado fue tan extremo que generó un debate inmediato en la comunidad científica. 10 metros, 11 metros, quizás 12. Nadie estaba seguro porque los fósiles no eran completos. Y la estimación de la envergadura a partir de fragmentos parciales es un ejercicio de extrapolación que deja margen para el error. Durante los siguientes 40 años, las estimaciones fluctuaron. Algunos investigadores argumentaban que 11 metros era una cifra razonable, otros la consideraban exagerada, otros sugerían que podría ser incluso mayor. Lo que sí estaba claro era que el Quetzalcoatlus era incomparablemente mayor que cualquier otra cosa que hubiera volado sobre este planeta. Para entender la escala, considera lo siguiente. El ave voladora más grande que existe hoy es el cóndor de los Andes, con una envergadura que en los individuos más grandes roza los 3,5 metros. El ave voladora más grande conocida en el registro fósil, aparte de los pterosaurios, es el Pelagornis andersi, un ave marina extinta que vivió hace aproximadamente 25 millones de años,
con una envergadura estimada de entre 6 y 7 metros y medio. Quetzalcóatlus lo supera a todos con amplitud. La diferencia entre Quetzalcóatlus y el Pelagornis es mayor que la diferencia entre el Pelagornis y el cóndor andino actual. Pero el tamaño generó inmediatamente un problema que los biomecánicos tardaron décadas en resolver satisfactoriamente. El problema era simple de formular y extraordinariamente difícil de responder. ¿Cómo era posible que algo tan grande pudiera volar? Los primeros modelos matemáticos no daban resultados satisfactorios. Cuando los investigadores aplicaban los modelos aerodinámicos estándar a las dimensiones del Quetzalcóatlus, los números no cuadraban. El animal parecía demasiado pesado para las superficies de ala disponibles. La fuerza muscular necesaria para batir las alas parecía exceder cualquier estimación razonable de lo que su musculatura podía generar. Algunos investigadores llegaron a proponer, en publicaciones formales, que quizás el Quetzalcóatlus no volaba en absoluto, que era un animal terrestre gigante que había perdido la capacidad de vuelo, como los avestruces o los pingüinos, conservando alas vestigiales que ya no funcionaban para desplazarse por el aire. Era una hipótesis sincera, basada en cálculos reales, y resultó estar equivocada. El error estaba en las estimaciones de peso. Durante años, los investigadores estimaron el peso del Quetzalcóatlus basándose en modelos que escalaban el volumen corporal a partir de sus dimensiones esqueléticas, usando los mismos parámetros que se aplicaban a los dinosaurios o a los cocodrilos. Y esos modelos daban cifras de entre 200 y 500 kilogramos. Con esas cifras, el vuelo era matemáticamente problemático. Pero en el año 2010, Mark Wheaton, de la Universidad de Portsmouth, y Mike Habib, de la Universidad del Sur de California, publicaron un análisis que reexaminaba las estimaciones de masa corporal del Quetzalcóatlus usando métodos diferentes. En lugar de escalar desde los dinosaurios, usaron como modelo los pterosaurios más pequeños y mejor preservados, cuya masa podía estimarse con mayor precisión a partir de fósiles completos, y extrapolaron hacia arriba siguiendo las proporciones del esqueleto. Los resultados cambiaron la conversación. El peso más probable del Quetzalcóatlus adulto estaba entre 200 y 250 kilogramos, no 500, no 300. 200 a 250. Con ese peso y con el mecanismo de despegue por empuje de brazos que Habib había desarrollado en paralelo, el vuelo activo no solo era posible, era eficiente. Pero la pregunta que siguió sin respuesta durante años y que todavía genera debate es otra. Si el Quetzalcóatlus volaba, ¿a dónde iba? ¿Qué hacía en el aire? ¿Cómo cazaba? Los primeros modelos lo pintaban como un carroñero, un buitre gigante que sobrevolaba las llanuras del Cretácico tardío en busca de cadáveres de dinosaurios. Era una imagen razonablemente lógica. Una envergadura de 11 metros es perfecta para el vuelo de planeo sobre grandes extensiones. Los buitres actuales usan exactamente esa estrategia, aprovechando las corrientes térmicas para mantenerse en el aire durante horas sin gastar apenas energía muscular, cubriendo cientos de kilómetros en busca de carroña. Pero el análisis detallado de la anatomía del cráneo y el pico del Quetzalcóatlus contó una historia diferente. El pico era largo, puntiagudo y extremadamente rígido. No tenía las adaptaciones de un carroñero, que necesita un pico capaz de desgarrar y arrancar tejido de una carcasa. Tenía, en cambio, la forma perfecta para un gesto muy específico, para clavar, para introducir con precisión en un punto concreto y extraer algo del interior. Mark Wheaton propuso en un análisis publicado en 2008 que el Quetzalcóatlus era fundamentalmente un depredador terrestre, que caminaba por las llanuras del Cretácico tardío sobre sus 4 extremidades, usando ese pico largo y preciso para cazar pequeños vertebrados, pequeños dinosaurios, mamíferos, lagartos, crías de dinosaurios saurópodos, quizás. La imagen resultante es casi más inquietante que la del volador de largas distancias. Imagina una jirafa con alas. Un animal de esa envergadura, de esa altura cuando está de pie, caminando por un bosque abierto y clavando su pico en el suelo para capturar presas que para nosotros serían animales considerables, pero que para él eran bocados. Esta hipótesis tiene su propio debate. No todos los investigadores la aceptan completamente. Algunos argumentan que Quetzalcóatlus combinaba estrategias,
cazando en tierra cuando la oportunidad se presentaba, pero también pescando desde el aire, como los modernos alcatraces o los pelícanos. La cuestión sigue abierta, pero lo que nadie discute ya es que Quetzalcóatlus volaba, que despegaba desde el suelo, que era un animal activo, de sangre caliente, cognitivamente capaz, con comportamientos sociales complejos, y que no estaba solo en la cima de la escala, porque Quetzalcóatlus tiene competidores por el título de mayor pterosaurio, competidores descubiertos más recientemente, en yacimientos que hace 30 años nadie exploraba con la intensidad necesaria, en rincones del mundo que la paleontología tardó en alcanzar. Uno de ellos fue descubierto en Rumanía, en los sedimentos del Cretácico tardío de la cuenca de Hasek, una región del oeste del país que en la época del Cretácico era un archipiélago de islas en el océano de Tetis. Su nombre es Hatzegopteryx tambema, y lo que lo hace especialmente interesante no es solo su tamaño, comparable al Quetzalcóatlus en envergadura, sino la robustez de su esqueleto. Donde Quetzalcóatlus tiene huesos largos y esbeltos, optimizados para el vuelo de largas distancias, Hatzegopteryx tiene huesos más cortos y extraordinariamente gruesos para ser un pterosaurio. El húmero, el hueso del brazo, tiene paredes de un grosor desproporcionado. El cuello, en lugar de ser largo y flexible como en otros pterosaurios gigantes, es corto y masivo, con vértebras enormes que sugieren una musculatura cervical poderosa. Mark Wheaton y Darren Naish publicaron en 2015 un análisis que proponía una interpretación fascinante de esa anatomía. Hatzegopteryx, argumentaban, era un depredador de grandes presas. El ecosistema insular de Hasek era peculiar porque, aislado del continente, carecía de grandes dinosaurios depredadores terrestres. No había tiranosáuridos, no había belisáuridos. Los grandes nichos de depredador terrestre estaban vacíos. Y Hatzegopteryx los llenó, con un cuello tan robusto que podía manejar forcejeos violentos con presas de gran tamaño, con un cráneo ancho y poderoso, con una estatura en tierra que le permitía acceder a presas que ningún otro depredador del ecosistema podía alcanzar. En la isla de Hasek, hace 67 millones de años, el mayor depredador no era un dinosaurio, era un pterosaurio. Un animal volador que había convertido las restricciones de su ecosistema insular en una oportunidad evolutiva, ocupando un nicho que en el resto del mundo pertenecía a los grandes terópodos. La evolución no tiene límites predefinidos. No existe una regla que diga que un volador no puede ser también el mayor depredador terrestre de su ecosistema. Hatzegopteryx demostró que no. Pero la historia de los pterosaurios gigantes no es solo la historia de los más grandes, es también la historia de los más extraños, de las formas que la evolución generó durante 160 millones de años de experimentos ininterrumpidos. Y algunas de esas formas desafían cualquier sentido de lo que un animal puede ser. La evolución es un proceso sin dirección, sin plan, sin objetivo final. Opera ciegas, conservando lo que funciona y eliminando lo que no, generando en el proceso formas que ningún diseñador inteligente habría concebido jamás, porque ningún diseñador inteligente habría tenido la paciencia de intentarlo. La evolución tiene 160 millones de años de paciencia, y con 160 millones de años produce cosas que rozan lo imposible. Los pterosaurios son el mejor ejemplo que existe de hasta dónde puede llegar ese proceso. Porque entre los casi 160 géneros de pterosaurios descritos hasta la fecha, hay formas que parecen salidas de la imaginación de un artista surrealista. Formas que cuando aparecen en el registro fósil, generan debate inmediato sobre si el fósil es real, si está correctamente interpretado, si no hay algún error de montaje o de reconstrucción. Empecemos por las crestas. Casi todos los pterosaurios tenían algún tipo de cresta craneal, desde pequeñas proyecciones óseas hasta estructuras monumentales que en algunos casos superaban en longitud al propio cráneo. Esas crestas eran, en muchos casos, estructuras óseas sólidas, pero en algunos pterosaurios la cresta no era completamente ósea. Tenía una parte ósea como base y sobre ella se elevaba una extensión de tejido blando, de piel y cartílago, que multiplicaba su altura real por 2, por 3 o incluso por más. El problema para los paleontólogos es que el tejido blando raramente se fosiliza,
y durante décadas, las reconstrucciones de pterosaurios mostraban solo la parte ósea de las crestas, ignorando o subestimando la extensión de tejido blando que las completaba. Luego apareció Tupushuara. Tupushuara leonardi es un pterosaurio del Cretácico temprano de Brasil, conocido desde los años 90. Su cresta ósea ya era impresionante, una lámina semicircular que se elevaba sobre el cráneo como la vela de un barco. Pero en 2003, los investigadores describieron un espécimen excepcionalmente bien conservado de la Formación Santana, en el que la cresta de tejido blando estaba parcialmente preservada. La cresta real era más del doble de alta que la parte ósea. En vida, Tupushuara tenía sobre la cabeza una estructura que en proporción al tamaño del animal era comparable a tener un panel solar instalado sobre el cráneo. ¿Para qué servía semejante estructura? Las hipótesis se acumulan. La más obvia es la función de exhibición sexual, análoga a las crestas de las aves tropicales modernas. Un macho con una cresta más grande y más colorida tendría ventaja en la competencia por las hembras. Es una explicación evolutivamente sólida y bien documentada en animales actuales. Pero hay otras hipótesis. Algunos investigadores han propuesto que las crestas grandes podían funcionar como timones, ayudando al animal a controlar la dirección del vuelo con ajustes de la posición de la cabeza. En un animal que vuela a alta velocidad, una superficie adicional en la parte delantera del cuerpo tiene efectos aerodinámicos reales. Otros han sugerido una función termorreguladora, similar a las orejas de los elefantes, donde una gran superficie vascularizada permite disipar o absorber calor según las necesidades del momento. Lo más probable es que las crestas cumplieran múltiples funciones simultáneamente. La evolución rara vez produce estructuras monofuncionales cuando puede producir estructuras que resuelven varios problemas a la vez. Pero si Tupushuara te parece extravagante, espera conocer a Nyctosaurus. Nyctosaurus gracilis era un pterosaurio relativamente pequeño del Cretácico tardío de Kansas. Tenía una envergadura de aproximadamente 2 metros, lo cual lo colocaba en el rango moderado para un pterosaurio. Era un volador oceánico, probablemente parecido en su estilo de vida a los actuales albatros, pasando largas temporadas sobre el mar abierto. En el año 2003, los paleontólogos Christopher Bennett describió 2 especímenes extraordinarios de Nyctosaurus. Tenían cresta. Todos los Nyctosaurus conocidos hasta entonces no tenían cresta, lo que llevaba a pensar que era un género sin ella. Pero estos 2 especímenes tenían una cresta que, cuando Bennett la vio por primera vez, dudó de que perteneciera realmente al animal. La cresta de Nyctosaurus era una estructura en forma de horquilla invertida. 2 ramas óseas que se proyectaban hacia arriba y hacia atrás desde el cráneo, formando un ángulo entre ellas de aproximadamente 90 grados. La rama más larga medía aproximadamente 90 centímetros. En un animal cuyo cráneo completo medía unos 30 centímetros, la cresta era 3 veces más larga que la cabeza. Era absurda por cualquier criterio estructural ordinario. Bennett propuso que originalmente las 2 ramas óseas estaban conectadas por una membrana de tejido blando, formando una especie de vela triangular sobre la cabeza del animal. Si eso era correcto, Nyctosaurus llevaba sobre el cráneo una superficie comparable en tamaño aparte de su propio ala. La función de semejante estructura sigue siendo un misterio activo. La hipótesis de la exhibición sexual se aplica, inevitablemente, pero algunos investigadores han propuesto que la membrana entre las ramas de la cresta podía funcionar como una vela literal, como las que usan los barcos para aprovechar el viento, permitiendo al animal planear sobre la superficie del océano con un gasto mínimo de energía muscular. Es una idea que suena extravagante, pero en biología, las ideas extravagantes tienen una tasa de confirmación sorprendentemente alta. Sin embargo, si existe un pterosaurio que supera a todos los demás en extrañeza anatómica, ese es Pterodaustro guinazui. Pterodaustro vivió en lo que hoy es Argentina durante el Cretácico temprano, hace aproximadamente 105 millones de años. Tenía una envergadura de aproximadamente 2,5 metros. Era un pterosaurio relativamente pequeño, sin crestas espectaculares, sin dimensiones que llamaran la atención de manera inmediata. Pero su mandíbula inferior
Era como nada que hubiera existido antes o después en la historia de los pterosaurios. La mandíbula inferior de Pterodaustro se curvaba hacia arriba en su parte anterior, formando una especie de cucharón alargado y curvado, y del borde de esa mandíbula emergían dientes, cientos de dientes, pequeños, largos, flexibles, densamente empaquetados a lo largo de toda la longitud de la mandíbula, como las cerdas de un cepillo gigante. Los investigadores que describieron a Pterodaustro en los años 60 comprendieron inmediatamente qué significaba esa anatomía. Pterodaustro era un filtrador. Metía esa mandíbula inferior en el agua, la movía a través de ella, y los dientes filtraban pequeños organismos del agua, como lo hacen hoy las ballenas barbadas con sus barbas de queratina. Pterodaustro cazaba plancton, cazaba pequeños crustáceos, cazaba todo aquello que quedara atrapado entre esos cientos de dientes filiformes cuando el agua pasaba a través de ellos. Era, en esencia, un flamenco con alas de pterosaurio. Y esa comparación no es casual. Los flamencos actuales tienen exactamente el mismo tipo de mecanismo de filtración. Meten el pico curvo en el agua, lo mueven de lado a lado y filtran el alimento con estructuras lamelares en el interior del pico. Y los flamencos son rosas o anaranjados porque los pigmentos carotenoides del plancton y los pequeños crustáceos que consumen se depositan en sus plumas y las tiñen. En 2016, un equipo de investigadores aplicó esa misma lógica a Pterodaustro. Si comía los mismos tipos de organismos que consumen los flamencos, los mismos pigmentos carotenoides debían acumularse en sus tejidos. Y si esos pigmentos llegaban a la piel y a las picnofibras que cubrían su cuerpo, Pterodaustro podía haber sido de color rosado o anaranjado. Un pterosaurio del color del flamenco, volando sobre los lagos y lagunas del Cretácico sudamericano hace 105 millones de años. La imagen es tan improbable que resulta fascinante. Pero la diversidad de formas de los pterosaurios no termina con los filtradores rosas o con los de crestas imposibles. Hay un grupo entero que durante décadas fue sistemáticamente malinterpretado, cuya verdadera dieta y estilo de vida fue objeto de uno de los debates más prolongados y acalorados de la paleontología del siglo XX y XXI. Son los anurognátidos. Los anurognátidos son pterosaurios pequeños, algunos de apenas 15 centímetros de envergadura, que vivieron desde el Jurásico Medio hasta el Cretácico temprano. Tienen una apariencia completamente diferente a la mayoría de los pterosaurios. La cabeza es corta y redondeada, con ojos grandes. Las alas son anchas y redondeadas, no largas y estrechas. La cola es muy corta o prácticamente inexistente. Y los dientes, cuando están presentes, son pequeños y tienen forma de clavijas. Durante años, los investigadores los interpretaron como cazadores de insectos. La analogía con los murciélagos insectívoros actuales era irresistible. Cabeza pequeña, ojos grandes, alas anchas para maniobras rápidas en espacios cerrados, dientes pequeños para atrapar presas diminutas en el aire. Todo encajaba. Pero en el año 2019, un estudio publicado en la revista PureJ por Colin Palmer de la Universidad de Bristol reexaminó la aerodinámica de los anurognátidos usando modelos computacionales de dinámica de fluidos. Y los resultados fueron sorprendentes. Las alas de los anurognátidos, según el modelo, eran excepcionalmente eficientes para el vuelo lento y maniobrable en entornos boscosos y vegetación densa. Exactamente el tipo de vuelo necesario para cazar insectos entre los árboles, sí, pero también exactamente el tipo de vuelo que usarían animales que se posaban con frecuencia sobre la vegetación, que se aferraban a ramas y troncos, que usaban el vuelo para desplazarse cortas distancias entre puntos de reposo. El modelo sugería, con cautela, que algunos anurognátidos podían tener un estilo de vida más similar al de ciertos murciélagos tropicales modernos que se posan sobre grandes animales y se alimentan de su piel, sus secreciones o sus parásitos, que al de los murciélagos cazadores de insectos en vuelo. Era una hipótesis especulativa. El propio Palmer la presentó como una posibilidad a explorar, no como una conclusión. Pero ilustra perfectamente algo sobre los pterosaurios que resulta difícil de asumir, incluso después de haber visto todas las pruebas. No los entendemos todavía. No completamente, no de cerca.
Llevamos casi 250 años estudiándolos, desde que Collini los describió en 1784, sin saber lo que tenía entre las manos. Y cada vez que creemos tener una imagen clara, cada vez que los modelos empiezan a encajar y las hipótesis se consolidan, aparece un nuevo fósil, un nuevo análisis, un nuevo yacimiento que añade una capa de complejidad que no habíamos anticipado. Y ningún yacimiento ha añadido más capas de complejidad en los últimos 30 años que el que transformó para siempre nuestra comprensión de estos animales. Un lugar al otro lado del mundo, en las rocas del noreste de China. En los años 90, el noreste de China era para la paleontología lo que el Polo Sur fue para los exploradores del siglo XX. Un territorio inexplorado, un lugar donde las reglas establecidas no aplicaban. Un yacimiento donde cada temporada de campo producía descubrimientos que redefinían categorías enteras de la biología prehistórica. La provincia de Liaoning, en el noreste del país, conserva sedimentos del Cretácico temprano depositados hace entre 130 y 120 millones de años. Son rocas finas, de grano extraordinariamente pequeño, depositadas en el fondo de lagos poco profundos en una región volcánicamente activa. Y esa combinación, sedimento fino más actividad volcánica, produjo condiciones de fosilización que no tienen equivalente en ningún otro lugar del mundo conocido. Cuando un animal moría cerca de esos lagos o sobre ellos y caía al fondo, quedaba cubierto rápidamente por capas de sedimento fino. La ausencia de oxígeno en el fondo impedía la descomposición bacteriana normal, y las erupciones volcánicas periódicas cubrían los sedimentos con capas de ceniza que sellaban los cadáveres con una eficiencia extraordinaria. El resultado son fósiles que conservan no solo los huesos, conservan los tejidos blandos, las membranas, las plumas, las picnofibras, las siluetas completas de los cuerpos. En algunos casos excepcionales, conservan el contenido del estómago, los últimos restos de la última comida de un animal que murió hace 125 millones de años. Esta formación geológica se llama Formación Yixian, y lo que salió de ella en los años 90 y en las primeras décadas del siglo XXI cambió la paleontología de manera irreversible. El primer gran impacto fue sobre los dinosaurios. Los fósiles de Liaoning proporcionaron la evidencia definitiva de que las aves descienden de los dinosaurios terópodos, con decenas de especies de dinosaurios emplumados que rellenaron los huecos del árbol evolutivo de una manera que ningún paleontólogo había anticipado con precisión. Pero el segundo gran impacto, menos celebrado en la prensa popular, pero igualmente revolucionario para los especialistas, fue sobre los pterosaurios. Los pterosaurios de Liaoning estaban preservados de una manera que nunca antes se había visto. No solo los huesos, no solo las siluetas, sino los detalles. Los detalles que durante 200 años habían sido invisibles para la paleontología y que de repente, en las rocas de una provincia china, aparecían con una claridad desconcertante. Las membranas de las alas estaban preservadas, y cuando los investigadores las examinaron bajo luz ultravioleta, bajo microscopía electrónica, con análisis químico de los tejidos fosilizados, lo que encontraron contradijo décadas de suposiciones. La membrana del ala de los pterosaurios de Liaoning mostraba claramente 3 capas distintas de tejido. Una capa exterior, análoga a la piel, una capa intermedia reforzada por las actinofibrillas, esas fibras de las que ya hemos hablado, y una capa interior, vascular y muscular, que contenía fibras musculares reales y vasos sanguíneos. Las alas de los pterosaurios tenían músculos propios. No eran membranas pasivas tensadas entre huesos como la tela de un cometa. Eran superficies activas, controladas muscularmente, capaces de cambiar su forma, su curvatura y su rigidez durante el vuelo con una precisión que ningún modelo previo había contemplado. Eso significa que el vuelo de un pterosaurio era incomparablemente más sofisticado de lo que habíamos imaginado. Cada punto de la membrana podía ajustarse independientemente. La curvatura del ala, el perfil aerodinámico, la superficie efectiva de sustentación, todo podía modificarse en tiempo real, en respuesta a las condiciones del aire, a los movimientos de la presa, a las necesidades instantáneas del vuelo. Era, en términos de ingeniería aeronáutica, un sistema de control de vuelo activo distribuido por toda la superficie del ala.
más parecido al ala de morfología variable de un avión de combate moderno que a la membrana rígida de un planeador. Pero los fósiles de Liaoning tenían más secretos. En el año 2014, un equipo chino-brasileño publicó en la revista Nature la descripción de un pterosaurio de Liaoning que había sido encontrado años antes, pero cuyo análisis completo había llevado una década. El animal se llamaba Cumpengopterus sinensis. Era un pterosaurio de tamaño mediano, con una envergadura de aproximadamente 1,5 metros. Lo extraordinario no era su tamaño ni su cresta, era lo que rodeaba sus huesos. El espécimen estaba preservado con tal detalle que los investigadores podían distinguir, alrededor del esqueleto, la silueta de los tejidos blandos del cuerpo. Y esa silueta mostraba algo que generó un debate inmediato y apasionado. El cuerpo de Cumpengopterus estaba cubierto de picnofibras, no solo en las zonas que se esperaban, el torso y el cuello, también en las patas, también en partes de la cabeza. La cobertura era densa, uniforme, claramente funcional como aislante térmico. Era exactamente lo que esperarías ver en un animal de sangre caliente que necesitaba mantener su temperatura corporal en ambientes donde las temperaturas podían variar considerablemente entre el día y la noche, entre el suelo y la altitud de vuelo. Pero más importante aún, la distribución de las picnofibras en Cumpengopterus mostraba un patrón que los investigadores reconocieron de inmediato porque lo habían visto en otro grupo de animales. La densidad y la longitud de las picnofibras variaba entre distintas partes del cuerpo de una manera sistemática, no aleatoria. En las aves modernas, la distribución de las plumas varía de manera sistemática en función de la función de cada región del cuerpo. Las plumas de vuelo son largas y asimétricas. Las plumas de contorno que cubren el cuerpo son más cortas y simétricas. Las plumas de relleno que proporcionan aislamiento son pequeñas y esponjosas. Cada tipo tiene una distribución corporal específica porque cada tipo cumple una función diferente. Lo que veían en Cumpengopterus era análogo. Picnofibras de diferentes morfologías en diferentes regiones del cuerpo, distribuidas de manera que sugería especialización funcional. Los pterosaurios no tenían simplemente una cobertura corporal uniforme. Tenían una cobertura estructurada, diferenciada, funcionalmente compleja. Y entonces llegó el estudio de 2022 que mencionamos en el capítulo anterior, el de Aude Cincotta y su equipo, que confirmó la presencia de melanosomas con formas diferentes en diferentes regiones del mismo individuo. Esa combinación, picnofibras morfológicamente diversas más melanosomas diversificados, pintaba una imagen de animales con un nivel de sofisticación tegumentaria comparable al de las aves modernas. No reptiles primitivos con una capa simple de piel escamosa. Animales cubiertos, aislados, coloreados, capaces de señalización visual compleja. Pero quizás el descubrimiento más perturbador que salió de los yacimientos chinos no tenía que ver con las alas ni con la piel. Tenía que ver con el cerebro. En el año 2010, un equipo del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de Pekín, en colaboración con investigadores de la Universidad de Bristol, publicó un análisis de los endocasts craneales de varios pterosaurios de Liaoning. Un endocast craneal es el molde natural que se forma cuando el sedimento rellena la cavidad del cráneo y fosiliza, preservando la forma del cerebro del animal con una fidelidad sorprendente. Los endocasts de los pterosaurios de Liaoning mostraron algo que los investigadores no esperaban encontrar con tanta claridad. El cerebelo de los pterosaurios era extraordinariamente grande en proporción al resto del cerebro. El cerebelo es la región del cerebro responsable del control motor fino, del equilibrio, de la coordinación de movimientos complejos. En las aves modernas, el cerebelo también es desproporcionadamente grande, una adaptación directa a las demandas computacionales del vuelo activo controlado. Los pterosaurios tenían cerebros optimizados para el vuelo exactamente de la misma manera que las aves, con las mismas regiones hipertrofiadas, con la misma arquitectura neurológica de un volador activo y sofisticado. Y los lóbulos ópticos, las regiones del cerebro que procesan la información visual, eran igualmente grandes, comparables en proporción a los de las rapaces modernas, las aves con la agudeza visual más extraordinaria del mundo animal actual. Los pterosaurios veían excepcionalmente bien, probablemente con la misma agudeza que un halcón moderno,
capaz de detectar una presa del tamaño de un ratón desde una altura de varios cientos de metros. Suma todo eso: sangre caliente, sistema respiratorio con sacos aéreos, membranas de ala activas con control muscular distribuido, cobertura corporal aislante y colorida, cerebelo hipertrofiado para el control del vuelo, lóbulos ópticos de rapaz. Lo que tienes no es un reptil volador primitivo que se lanza desde acantilados y planea torpemente hasta el mar. Lo que tienes es un animal de una sofisticación biológica comparable a la de las aves modernas, que dominó los cielos durante 160 millones de años, usando un conjunto de adaptaciones que la evolución tardó decenas de millones de años en perfeccionar. Y sin embargo, desaparecieron. Hace 66 millones de años, en el límite entre el Cretácico y el Paleógeno, los pterosaurios dejaron de existir. El último registro fósil confirmado de un pterosaurio corresponde a ese límite, al momento del impacto del asteroide de Chicxulub. Pero aquí hay algo que pocas veces se menciona cuando se habla de la extinción de los pterosaurios, y es un hecho que los paleontólogos llevan décadas debatiendo, con una intensidad que no siempre llega al público general. Los pterosaurios ya estaban en declive antes del asteroide, no en extinción, no en colapso, pero en el Cretácico tardío, la diversidad de pterosaurios era notablemente menor que en el Jurásico y en el Cretácico temprano. En el periodo de tiempo inmediatamente anterior al impacto, el registro fósil muestra fundamentalmente un grupo de pterosaurios, los asdárquidos, el grupo al que pertenecen Quetzalcoatlus y Atzegopteryx, dominando casi completamente el espacio ecológico que en épocas anteriores había sido ocupado por decenas de grupos diferentes. ¿Por qué? La respuesta más aceptada apunta a las aves. Las aves aparecieron hace aproximadamente 150 millones de años, durante el Jurásico tardío. El fósil más famoso de ese momento de origen es Archaeopteryx litográfica, encontrado precisamente en las mismas canteras de Solnhofen que produjeron el primer pterosaurio descrito por Collini. Es como si la misma roca hubiera guardado simultáneamente los representantes de dos experimentos evolutivos paralelos, dos soluciones diferentes al mismo problema del vuelo, depositadas en el mismo sedimento con una separación de apenas unos millones de años. Durante décadas, la narrativa estándar fue simple y limpia. Las aves evolucionaron. Eran más eficientes que los pterosaurios. Los fueron desplazando progresivamente de sus nichos ecológicos. Y cuando llegó el asteroide, los pterosaurios ya estaban tan debilitados por esa competencia que no tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir. Era una narrativa elegante. Tenía la lógica satisfactoria de una historia con causa y efecto claros. Y como tantas narrativas elegantes en paleontología, era considerablemente más simple que la realidad. El primer problema con esa narrativa es cronológico. Si las aves empezaron a competir con los pterosaurios desde el Jurásico tardío, hace 150 millones de años, ¿por qué los pterosaurios siguieron siendo extraordinariamente diversos y abundantes durante otros 50 millones de años después de la aparición de Archaeopteryx? ¿Por qué el Cretácico temprano, entre 130 y 100 millones de años atrás, fue en muchos aspectos el periodo de mayor diversidad morfológica de los pterosaurios, con los filtradores como Pterodaustro, los de crestas monumentales como Tupushuara, los gigantes como los primeros asdárquidos, todos apareciendo y diversificándose simultáneamente? Si las aves los estaban desplazando, lo hacían de una manera extraordinariamente lenta y selectiva. En el año 2002, la paleontóloga Jessica Theodore publicó un análisis que cuestionó directamente la hipótesis de la competencia. Theodore examinó el registro fósil de pterosaurios y aves del Cretácico y buscó patrones que indicaran competencia directa. Si las aves estaban desplazando a los pterosaurios, esperaríamos ver un patrón en el que la diversificación de las aves coincidiera geográfica y temporalmente con la disminución de la diversidad de pterosaurios. Un patrón de sustitución, nicho por nicho, región por región. No lo encontró. Al menos no de manera clara y consistente. Lo que encontró fue más complejo y más interesante. En algunas regiones y para algunos grupos de pterosaurios, había indicios de que las aves podían estar ocupando nichos que antes pertenecían a pterosaurios pequeños, pero en otros casos, pterosaurios y aves coexistían en los mismos ecosistemas durante millones de años sin señales evidentes de que uno estuviera desplazando al otro.
La convivencia era la norma, no la excepción. Para entender por qué, hay que entender que las aves del Cretácico no eran las aves que conocemos hoy. Las aves modernas, el grupo llamado neornites o aves coronales, que incluye todos los pájaros actuales, desde el colibrí hasta el avestruz, no aparecen en el registro fósil hasta el Cretácico tardío, y su diversificación explosiva ocurrió después del asteroide, no antes. Las aves del Cretácico eran grupos extintos, los enantiornites y los esperornitiformes, entre otros, que tenían dientes, tenían garras en las alas y en muchos casos tenían estilos de vida bastante específicos y especializados. No eran generalistas capaces de ocupar cualquier nicho disponible. Eran especialistas, y como especialistas, competían directamente con los pterosaurios solo en los nichos donde sus especializaciones se solapaban. En el año 2013, un equipo de investigadores liderado por Graham Lloyd, de la Universidad de Leeds, publicó un análisis macroevolutivo de la diversidad de pterosaurios a lo largo del tiempo. Usaron métodos filogenéticos y estadísticos para estimar no solo cuántas especies de pterosaurios existían en cada periodo, sino cuánta diversidad morfológica, cuánta variedad de formas corporales representaban esas especies. Los resultados fueron reveladores. La diversidad morfológica de los pterosaurios, la variedad de formas corporales diferentes que el grupo exhibía, alcanzó su máximo durante el Jurásico tardío y el Cretácico temprano. Después, durante el Cretácico tardío, esa diversidad morfológica disminuyó de manera significativa, aunque el número de especies conocidas no cayó de manera dramática. Lo que estaba pasando no era una extinción gradual, era una homogenización. Los pterosaurios se estaban volviendo más parecidos entre sí morfológicamente. Las formas más especializadas y extravagantes estaban desapareciendo. Y lo que quedaba, dominando casi completamente el espacio ecológico aéreo del Cretácico tardío, eran los asdárquidos, ese grupo de pterosaurios de cuello largo y pico puntiagudo al que pertenecen los gigantes como Quetzalcóatlus. Los asdárquidos eran extraordinariamente exitosos. Estaban en todos los continentes. Había especies pequeñas con envergaduras de 1 metro y especies gigantes con envergaduras de 10 metros. Eran evidentemente capaces de explotar una amplia variedad de recursos alimenticios y de prosperar en ambientes muy diferentes, pero representaban solo una fracción de la diversidad morfológica que el grupo había exhibido en su apogeo. Era como si, de toda la increíble variedad de diseños que la evolución había experimentado durante 160 millones de años, solo hubiera sobrevivido hasta el final uno de esos diseños, el más robusto, el más adaptable, el más generalista. ¿Por qué desaparecieron los demás? Aquí la hipótesis de la competencia con las aves recupera parte de su fuerza, pero de una manera más matizada y específica. No fue que las aves desplazaran a los pterosaurios en general, fue que las aves, progresivamente más diversas y más especializadas, fueron ocupando los nichos específicos de los pterosaurios más pequeños y más especializados. Los nichos de pesca costera, los nichos de caza de insectos en vuelo, los nichos de forrajeo en bosques densos. Y a medida que esos nichos se cerraban, las formas de pterosaurios que los ocupaban desaparecían. No necesariamente por competencia directa y violenta, sino porque en las siguientes generaciones, cuando el número de individuos de una especie especializada caía por cualquier razón, las aves estaban ahí para ocupar el espacio vacante antes de que los pterosaurios pudieran recuperarse. Es una forma de competencia más sutil, más lenta, más difícil de detectar en el registro fósil, pero potencialmente más efectiva a largo plazo que cualquier enfrentamiento directo. Sin embargo, hay un investigador que desafía incluso esta versión matizada de la hipótesis competitiva, y sus argumentos merecen ser escuchados. Michael Benton, de la Universidad de Bristol, uno de los paleontólogos más prolíficos y respetados de su generación, ha argumentado repetidamente que el declive de la diversidad de pterosaurios en el Cretácico tardío puede explicarse sin necesidad de invocar la competencia con las aves en absoluto. Su argumento es geológico y estadístico. El registro fósil del Cretácico tardío, argumenta Benton, es fundamentalmente sesgado. Conocemos muchísimo mejor los ecosistemas de América del Norte y Asia Central de ese período que los de América del Sur, África, Europa o las regiones oceánicas.
Y resulta que los asdárquidos, el grupo que domina el registro del Cretácico tardío, eran especialmente abundantes precisamente en las regiones continentales de América del Norte y Asia Central. Y si los otros grupos de pterosaurios, los más pequeños y especializados, simplemente no se fosilizaban también en esas regiones, y si seguían existiendo en las regiones tropicales, en los archipiélagos oceánicos, en los ecosistemas costeros que el registro fósil del Cretácico tardío documenta muy pobremente, es una posibilidad que no puede descartarse. El registro fósil no es un inventario completo de la vida pasada. Es una muestra sesgada por las condiciones de fosilización, por la geografía de los yacimientos conocidos, por los patrones de exploración paleontológica que históricamente han favorecido determinadas regiones del mundo sobre otras. Podría haber pterosaurios pequeños y diversos viviendo en ecosistemas del Cretácico tardío de los que simplemente no tenemos registro, viviendo junto a los asdárquidos gigantes de los que sí tenemos registro. Y cuando llegó el asteroide, todos ellos, los conocidos y los desconocidos, desaparecieron juntos. Esta incertidumbre es incómoda. Queremos una respuesta clara. Queremos saber si las aves desplazaron a los pterosaurios o no. Pero la ciencia honesta a veces produce incertidumbre en lugar de claridad. Y la paleontología, que trabaja con muestras inevitablemente incompletas de un pasado irrecuperable, produce incertidumbre con más frecuencia que la mayoría de las disciplinas científicas. Lo que sí sabemos con certeza es que cuando llegó el asteroide hace 66 millones de años, los pterosaurios estaban ahí, todavía volaban, todavía cazaban, todavía dominaban el espacio aéreo de los ecosistemas en los que vivían. Y lo que pasó después de ese impacto es la parte de la historia que más preguntas sin respuesta concentra. Porque los pterosaurios murieron, y las aves no. Y entender por qué requiere entender qué fue exactamente lo que el asteroide hizo al planeta, no en el momento del impacto, sino en los meses y años que siguieron. El 6 de junio hace 66 millones de años, un objeto de aproximadamente 12 kilómetros de diámetro entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de entre 20 y 30 kilómetros por segundo. No hubo advertencia, no hubo tiempo. El impacto ocurrió en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. La energía liberada en ese instante fue aproximadamente 10.000 veces mayor que toda la capacidad nuclear acumulada por la humanidad en el punto álgido de la Guerra Fría. La roca fundida salió despedida al espacio y volvió a entrar en la atmósfera como una lluvia de proyectiles incandescentes que calentaron la superficie del planeta entero a temperaturas letales en cuestión de horas. Los bosques ardieron, no en un lugar, en todos los lugares simultáneamente. Pero el fuego inmediato no fue lo que mató a la mayoría de las especies. Lo que mató a la mayoría de las especies fue lo que vino después. El impacto pulverizó miles de millones de toneladas de roca, polvo y hollín de los incendios globales en la estratosfera. Esa capa de partículas bloqueó la luz solar con una eficiencia devastadora. Las estimaciones más recientes, basadas en modelos climáticos publicados en los últimos años, sugieren que la cantidad de luz solar que llegaba a la superficie terrestre se redujo a entre 1 y 5% de los niveles normales durante un periodo de entre 1 y 2 años. 1 a 5% de luz solar durante 2 años. La fotosíntesis se detuvo, o casi. Las plantas murieron. Los herbívoros que dependían de las plantas murieron. Los carnívoros que dependían de los herbívoros murieron. La cadena trófica colapsó desde la base hacia arriba, de una manera sistemática e implacable. Y aquí es donde la pregunta sobre los pterosaurios se vuelve más interesante y más difícil de responder. Porque ese mismo impacto, esa misma oscuridad, ese mismo colapso de la cadena trófica, mató a los dinosaurios no avianos y dejó vivas a las aves. ¿Por qué las aves sobrevivieron y los pterosaurios no? La respuesta más intuitiva es el tamaño. Las aves del Cretácico tardío eran animales pequeños, requerían poca energía para sobrevivir. Podían subsistir con recursos alimenticios muy limitados durante los meses más oscuros del impacto. Los pterosaurios grandes, los asdárquidos gigantes con sus 200 kilogramos de peso y su metabolismo elevado de animal de sangre caliente, necesitaban cantidades enormes de alimento para mantenerse vivos. Es una explicación razonable para los gigantes, pero no para los pterosaurios pequeños, que lo sabía.
que existían en el Cretácico tardío, aunque el registro fósil de ese periodo no los documente abundantemente. Un pterosaurio de medio metro de envergadura tiene requerimientos calóricos comparables a los de un ave de tamaño similar. Si el tamaño fuera la única variable, los pterosaurios pequeños deberían haber sobrevivido exactamente igual que las aves pequeñas, pero no sobrevivieron. O al menos no hay ninguna evidencia de que lo hicieran. La segunda explicación apunta a los huevos. Las aves ponen huevos de cáscara dura, huevos que pueden enterrarse, esconderse, incubarse en nidos protegidos y que son relativamente resistentes a las fluctuaciones ambientales. Los polluelos que nacen de esos huevos son pequeños y tienen requerimientos energéticos mínimos en sus primeras semanas de vida. Los pterosaurios también ponían huevos. Lo sabemos porque en el año 2004, un equipo chino describió los primeros huevos de pterosaurio con embriones preservados, encontrados en la formación Yixian de Liaoning. Y esos huevos revelaron algo sorprendente. Los huevos de pterosaurio tenían cáscara blanda, no como los huevos de ave, con su cáscara calcárea rígida. Los huevos de pterosaurio tenían una cáscara flexible, más parecida a los huevos de los lagartos y las serpientes actuales que a los de las aves. Una cáscara que necesitaba un ambiente húmedo para mantenerse viable, porque perdía humedad a través de su superficie permeable. Eso tiene implicaciones enormes para entender la estrategia reproductiva de los pterosaurios. Los huevos de cáscara blanda no pueden incubarse en nidos aéreos expuestos al aire libre. Necesitan ser enterrados en suelo húmedo, como hacen los lagartos y los cocodrilos actuales. O necesitan un ambiente de muy alta humedad constante. En un mundo donde los incendios globales habían devastado la vegetación, donde el suelo estaba cubierto de ceniza, donde los ciclos hidrológicos estaban severamente alterados, mantener un huevo de cáscara blanda en condiciones viables durante semanas habría sido extraordinariamente difícil. Las aves, con sus huevos de cáscara dura que podían incubarse en cualquier lugar con calor corporal, tenían una ventaja reproductiva enorme en ese ambiente devastado. Pero hay una tercera explicación que los paleontólogos han empezado a considerar con más seriedad en los últimos años. Y es quizás la más sutil de las tres. Tiene que ver con lo que comían las aves supervivientes. En el año 2020, Daniel Field, de la Universidad de Cambridge, y un equipo internacional de colaboradores publicaron un análisis en la revista Current Biology, que examinaba qué tipos de aves sobrevivieron al impacto de Chicxulub y cuáles no. El resultado fue sorprendentemente claro. Las aves del Cretácico que tenían dietas especializadas, los cazadores de peces, los insectívoros especializados, los nectarívoros, murieron todas. Las únicas aves que sobrevivieron fueron las que tenían dietas basadas en semillas. Las semillas son extraordinariamente resistentes. Pueden permanecer viables en el suelo durante meses o años después de que la planta que las produjo haya muerto. En el mundo oscuro y devastado que siguió al impacto, con la fotosíntesis paralizada y la vegetación muerta, las semillas eran uno de los pocos recursos alimenticios disponibles en cantidades suficientes para sostener una población de animales pequeños. Las aves que comían semillas sobrevivieron porque sus recursos alimenticios sobrevivieron. Las aves que dependían de recursos frescos, de insectos vivos, de peces, de néctar, murieron porque esos recursos desaparecieron. ¿Y los pterosaurios? Los pterosaurios del Cretácico tardío no eran granívoros. No hay ninguna evidencia de que ningún pterosaurio comiera semillas de manera significativa. Sus anatomías dentales y sus morfologías craneales apuntan a dietas de pescado, de pequeños vertebrados, de invertebrados acuáticos, de carroña en los casos de los gigantes. Todas esas dietas dependían de recursos que el impacto de Chicxulub destruyó o interrumpió severamente. No había pterosaurio que pudiera simplemente cambiar su dieta a semillas mientras esperaba que el mundo se recuperara. Su anatomía no lo permitía. Sus especializaciones, las mismas especializaciones que los habían hecho tan eficientes durante 160 millones de años, se convirtieron en una trampa mortal cuando el mundo cambió de golpe en menos de un año. La especialización es una apuesta. Funciona extraordinariamente bien mientras el entorno permanece estable, y falla catastrófica e irremediablemente cuando el entorno cambia demasiado rápido para que la evolución pueda responder.
Los pterosaurios hicieron esa apuesta durante 160 millones de años y ganaron. Y luego, en el espacio de meses, perdieron todo. Pero la historia de la extinción de los pterosaurios tiene todavía una capa más de complejidad. Una capa que pocos divulgadores mencionan y que los especialistas debaten con intensidad creciente. No todos los paleontólogos están convencidos de que el registro fósil del límite Cretácico-Paleógeno sea suficientemente completo para afirmar con certeza que los pterosaurios se extinguieron exactamente en ese límite y no antes. Alexander Kellner, del Museo Nacional de Brasil, y uno de los máximos especialistas mundiales en pterosaurios, ha señalado repetidamente que el registro de pterosaurios en el Cretácico tardío final es tan fragmentario que resulta difícil distinguir entre una extinción en el momento del impacto y una extinción gradual que había comenzado millones de años antes y que simplemente se completó con el golpe final del asteroide. Es una distinción importante. Si los pterosaurios estaban ya en un declive pronunciado antes del asteroide, entonces el asteroide fue el remate final de un proceso que tenía causas más profundas. Si todavía eran un grupo diverso y viable en el momento del impacto, entonces el asteroide fue la causa única y suficiente de su desaparición. No lo sabemos, no con la certeza que nos gustaría. Y hay algo más que no sabemos, algo que representa quizás la pregunta más provocadora de toda la paleontología de pterosaurios. ¿Había pterosaurios en el Paleógeno? La pregunta suena absurda. Los pterosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Eso es un hecho establecido. No hay fósiles de pterosaurios en rocas del Paleógeno. Punto final. Pero en el año 2013, un investigador llamado Darren Naish recopiló y analizó una serie de reportes históricos de criaturas aladas de gran tamaño, con características que no correspondían a ningún ave conocida, procedentes de varias regiones del mundo. Naish, que es un científico riguroso y explícitamente escéptico, no estaba sugiriendo que los pterosaurios sobrevivieran. Estaba ilustrando algo sobre la psicología humana y sobre la manera en que las observaciones de animales inusuales se interpretan a través del filtro de lo que esperamos ver. Pero la pregunta que su análisis dejaba implícita, la pregunta de si podría haber existido algún linaje de pterosaurios que sobreviviera al impacto de Chicxulub en algún rincón aislado del mundo durante algunos millones de años más, es una pregunta que técnicamente no puede descartarse basándose solo en la ausencia de fósiles. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No hay razón científica positiva para creer que sobrevivieron, pero tampoco hay manera de demostrar con absoluta certeza que no lo hicieron, dado lo incompleto del registro fósil de los primeros millones de años del Paleógeno en la mayoría de las regiones del mundo. Es una puerta entreabierta en la oscuridad. Probablemente no lleva a ningún lado, pero está entreabierta. Y mientras esa puerta permanece entreabierta, mientras quedan preguntas sin respuesta sobre cómo exactamente desaparecieron estos animales extraordinarios, la paleontología de pterosaurios sigue siendo un campo vivo, en expansión, lleno de descubrimientos pendientes, porque cada año aparecen nuevos fósiles. En China, en Brasil, en Marruecos, en Australia, en lugares que hace 20 años nadie habría señalado en un mapa como yacimientos prometedores de pterosaurios. Y cada nuevo fósil añade una pieza a un puzzle que todavía está muy lejos de completarse. Lo que la ciencia ha construido hasta ahora es suficientemente asombroso. Animales de sangre caliente, coloridos, con cerebros sofisticados y alas activas y controladas muscularmente, que dominaron el espacio aéreo de este planeta durante más tiempo del que los dinosaurios existieron, que evolucionaron en formas tan diversas que incluían desde filtradores rosas del tamaño de un flamenco hasta depredadores terrestres del tamaño de una jirafa, que despegaban desde el suelo con un empuje explosivo de los brazos y volaban activamente sobre océanos y continentes durante días seguidos. Nada de eso se parece a lo que nos enseñaron, y sin embargo, todo eso está en los fósiles, esperando que hagamos las preguntas correctas. Hay un fósil en el Museo de Historia Natural de Londres que merece un momento de silencio. Es un pterosaurio pequeño, envergadura de aproximadamente 40 centímetros. Procede de las canteras de Solnhofen, las mismas canteras de Baviera que dieron al mundo el primer pterosaurio descrito por Collini
en 1784. Tiene 150 millones de años. Está preservado con una perfección tan extraordinaria que puedes distinguir la textura de la membrana del ala, la curvatura precisa de cada hueso, la posición exacta en que el animal cayó al fondo del mar Jurásico, que en aquel tiempo cubría lo que hoy es el sur de Alemania. Se llama Rhamphorhynchus muensteri. Y lo que hace especial a este espécimen en particular, más allá de su preservación excepcional, es lo que tiene en la garganta. Hay un pez, parcialmente digerido, atrapado entre los huesos del cuello del pterosaurio en el momento exacto de su muerte. El animal estaba comiendo cuando murió, o acababa de comer. El pez está ahí, fosilizado junto al animal que lo capturó, congelando en piedra caliza un instante de vida ordinaria de hace 150 millones de años. No una batalla épica, no una escena de caza espectacular, solo un animal comiendo, haciendo lo que hacía todos los días para sobrevivir. Ese fósil me parece la imagen más honesta que tenemos de los pterosaurios. No el monstruo alado de las películas, no el planeador torpe de los viejos libros de texto. Un animal, hambriento, vivo, ocupado en el negocio cotidiano de existir en un mundo que llevaba millones de años funcionando antes de que llegáramos nosotros a hacerle preguntas. Hemos recorrido un camino largo en este video. Hemos desmantelado mitos que llevaban décadas instalados en la cultura popular y en algunos casos incluso en la literatura científica. Hemos seguido las pruebas desde las canteras de Solnhofen hasta los lagos fósiles de Liaoning, desde los acantilados de Big Bend hasta los sedimentos del archipiélago de Hasek. Y lo que hemos encontrado es que la realidad es invariablemente más extraña y más fascinante que el mito. Los pterosaurios no se arrastraban, caminaban con una eficiencia sorprendente sobre sus 4 extremidades, con las manos apuntando hacia adelante y las patas traseras directamente bajo el cuerpo. Los pterosaurios no necesitaban acantilados para despegar. Usaban un mecanismo de empuje explosivo con los brazos que les permitía lanzarse al aire desde terreno llano en menos de un segundo. Los pterosaurios no eran de sangre fría, eran endotérmicos, de sangre caliente, con un metabolismo elevado sostenido y un sistema respiratorio con sacos aéreos casi idéntico en arquitectura al de las aves modernas, desarrollado de manera completamente independiente por evolución convergente. Los pterosaurios no eran grises ni marrones. Tenían picnofibras, una cobertura corporal densa y estructurada morfológicamente, con melanosomas que permiten inferir patrones de coloración complejos, crestas brillantes, señalización visual sofisticada. Los pterosaurios no eran planeadores pasivos. Tenían alas con músculos propios, membranas activas de 3 capas con control distribuido, capaces de modificar su forma y curvatura durante el vuelo, con una precisión que ningún ingeniero aeronáutico habría imaginado posible en un sistema biológico. Y los pterosaurios no eran dinosaurios, eran algo diferente, algo anterior, algo que evolucionó el vuelo de manera independiente, que desarrolló soluciones convergentes a los mismos problemas que las aves resolverían decenas de millones de años después, que dominó los cielos de este planeta durante 160 millones de años antes de desaparecer en el cataclismo que rediseñó la vida en la Tierra. 160 millones de años. Repite esa cifra despacio. 160 millones de años. Los seres humanos modernos llevamos en este planeta aproximadamente 300.000 años. Los pterosaurios llevaban en el aire durante más de 500 veces ese tiempo cuando desaparecieron. Si comprimiéramos la historia completa de los pterosaurios en una sola semana, los humanos habríamos existido durante los últimos 45 minutos del último día. Somos los recién llegados. Ellos fueron los residentes permanentes. Y sin embargo, ¿cuánto nos falta por entender de ellos? El origen del vuelo en los pterosaurios sigue siendo un misterio completo. No tenemos un solo fósil de transición que muestre cómo un reptil terrestre se convirtió en el primer volador de su linaje. Aparecen en el registro fósil ya completamente formados, con todas sus adaptaciones al vuelo ya presentes, como si la evolución hubiera saltado un paso que los fósiles todavía no nos han mostrado. La naturaleza exacta de las actinofibrillas
esas fibras que refuerzan la membrana del ala, sigue debatiéndose. Su composición química, su origen evolutivo, Su relación con otras estructuras fibrosas en otros grupos de animales. Son preguntas abiertas que cada nuevo análisis responde parcialmente y replantea desde ángulos diferentes. La fisiología reproductiva de los pterosaurios está llena de incógnitas. Sabemos que ponían huevos de cáscara blanda. Sabemos que los embriones en esos huevos tenían las alas ya relativamente desarrolladas en etapas tempranas. Pero no sabemos cuánto cuidado parental proporcionaban. No sabemos si los pterosaurios recién nacidos podían volar de inmediato o si necesitaban un periodo de desarrollo terrestre antes de poder lanzarse al aire. No sabemos si cuidaban a sus crías durante semanas, durante meses, o si las abandonaban inmediatamente después de la eclosión. La ecología de comportamiento de los pterosaurios, su organización social, sus patrones de migración, sus estrategias de apareamiento, son preguntas que los fósiles responden solo fragmentariamente. Los melanosomas preservados en las crestas nos dicen que la señalización visual era importante. Los yacimientos donde aparecen múltiples individuos de la misma especie juntos, como en algunos depósitos de la Formación Santana de Brasil, sugieren que al menos algunos pterosaurios eran animales sociales que se reunían en grupos. Pero los detalles permanecen en la oscuridad. Y luego está la pregunta de la extinción, que como hemos visto, no tiene una respuesta tan limpia como querríamos. El asteroide fue sin duda el golpe final, pero si era el único factor o si simplemente completó un proceso que había comenzado antes, si los pterosaurios pequeños y diversos habían desaparecido millones de años antes del impacto, o si todavía volaban en ecosistemas que el registro fósil no ha documentado adecuadamente, son preguntas que todavía esperan fósiles que no hemos encontrado. Esos fósiles están ahí, en algún lugar, en sedimentos que todavía no han sido excavados, en rocas que todavía no han sido analizadas con las técnicas que tenemos hoy y con las técnicas que todavía no hemos inventado. La paleontología es la única ciencia donde el archivo de datos más importante crece hacia abajo, hacia el interior de la Tierra, y donde cada palada de sedimento removido puede contener la respuesta a una pregunta que llevaba décadas sin solución. Es una disciplina donde el trabajo de un solo día en el campo puede cambiar un capítulo entero de lo que creemos saber sobre la historia de la vida. Y los pterosaurios, con toda su complejidad, con todos sus misterios sin resolver, con toda la distancia entre lo que nos enseñaron que eran y lo que la evidencia nos dice que fueron, son un recordatorio poderoso de por qué esa disciplina importa. Nos enseñaron que eran planeadores torpes, que se arrastraban por el suelo, que eran reptiles primitivos de sangre fría, sin nada especialmente notable salvo su tamaño. Nos enseñaron una versión simplificada, cómoda, equivocada. La versión real es más difícil de contar. Requiere matices, requiere admitir incertidumbres, requiere seguir las pruebas aunque lleven a lugares que contradicen lo que ya creíamos saber. Pero la versión real es infinitamente más asombrosa. Un animal que pesaba lo que un caballo y tenía las alas tan largas como un autobús, despegando desde el suelo con un único empuje explosivo de los brazos y lanzándose a un cielo que en aquel tiempo no conocía ningún otro ser capaz de hacerle sombra. Cubierto de fibras que lo mantenían caliente a 10.000 metros de altura, con ojos tan agudos que podía ver una presa del tamaño de un ratón desde la altura de un edificio de 30 plantas, con un cerebro afinado por millones de años de evolución para procesar el vuelo activo, con una precisión que ningún ingeniero humano ha conseguido replicar todavía en ningún sistema artificial, dominando los cielos durante 160 millones de años, y luego desapareciendo, en el espacio de meses, junto con todo el mundo que habían conocido. Lo que queda de ellos son los huesos, los moldes en roca, las siluetas preservadas en sedimento fino de fondo lacustre, las huellas en piedra de una pisada en un barro que se solidificó hace 200 millones de años, los melanosomas en una cresta que alguna vez fue brillante y que ahora es polvo comprimido en una losa de caliza china. Y las preguntas que esos fósiles generan y que todavía no tienen respuesta. Las preguntas que los paleontólogos llevan a campo cada temporada, que los físicos aplican a modelos computacionales en laboratorios universitarios, que los químicos buscan en el análisis isotópico de huesos de paredes más delgadas que una hoja de papel.
Las preguntas que hacen que este campo siga siendo fascinante, que hacen que cada nuevo yacimiento, cada nuevo espécimen, cada nueva aplicación de una técnica analítica a un fósil conocido, sea potencialmente el momento en que todo cambia. Hace 242 años, Collini sostuvo en sus manos los restos de un animal que no sabía cómo clasificar. Lo llamó nadador marino, porque no tenía el marco conceptual para imaginar algo diferente. Fue honesto con su ignorancia y meticuloso con su descripción. Y esa combinación, honestidad con la incertidumbre y rigor con la observación, es exactamente lo que la paleontología sigue practicando hoy. El animal que Collini no supo nombrar resultó ser el representante de uno de los grupos de vertebrados más exitosos y más extraordinarios que han existido jamás sobre este planeta. Y todavía no lo entendemos del todo. Eso, en ciencia, no es un fracaso. Es una invitación. Exitosos y más extraordinarios que han existido jamás sobre este planeta. Y todavía no lo entendemos del todo. Eso, en ciencia, no es un fracaso. Es una invitación.